Hola, buenas noches a todas, todos y todes los que nos están mirando. Estamos haciendo la transmisión en YouTube Live y no en Facebook Live debido a problemas técnicos, pero el conversatorio se va a hacer igual. De todas maneras, ya estamos con nuestros cuatro disertantes. Ellos van a dar sus miradas y sus puntos de vista en cuanto al conflicto del río Atuel. Tenemos la mirada hidrológica y hídrica, la mirada de la historia, la mirada de lo social y la mirada de lo jurídico. Todo esto en conjunto para poder debatir el conflicto del río Atuel. Por favor, invito a los disertantes a activar sus cámaras, si puede ser, y sus micrófonos también, si lo desean. La dinámica del siguiente conversatorio será la siguiente. Cada disertante va a tener 10 minutos para presentar su postura en relación al conflicto del río Atuel, dependiendo de su mirada por su línea de investigación. El conversatorio va a arrancar con la mirada hidrológica de la mano del ingeniero Ramiro Páez Campos, luego la mirada histórica por parte del profesor Alexis Arrece, luego la mirada de los movimientos sociales y los imaginarios por parte de Andrea Datri, y luego, por último, lo jurídico, que lo va a estar expresando la abogada Natalia Cheli. Así que invito al ingeniero Ramiro Páez Campos a empezar. Les recuerdo a todos los que nos están mirando que pueden dejar comentarios en la sección de comentarios que está debajo. Cualquier pregunta, comentario, consulta, al final del que los disertantes presenten sus posturas, yo se las voy a estar diciendo para que ellos puedan responderles. Así que, sin más, muchas gracias y comenzamos con el ingeniero Ramiro Páez Campos. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por contactarnos, gracias por estar presentes. Yo voy a intentar hacer lo más rápido posible porque, bueno, somos varios y la idea es intercambiar un poco los puntos de vista desde las diferentes formaciones que tenemos. Yo soy ingeniero de recursos naturales, soy becario de CONICET y mi investigación doctoral se centra en los humedales del Atuel y el Salado. Y ahora les quiero un poco comentar y dar algunos datos acerca de cómo es la dinámica hidrológica y cuáles son las causas a nivel ambiental que suscitan a este conflicto. En primer lugar, todos sabemos que el Atuel nace en la alta cuenca, tiene su alta cuenca en la cordillera de los Andes y tiene como su desembocadura el río Salado en el oeste de La Pampa. Es un río, como todos los ríos cordilleranos, de régimen nival. Eso quiere decir que tiene naturalmente los mayores caudales durante el verano por la fusión, o sea, por el derretimiento de la nieve, y caudales menores en el invierno, ¿no? Sobre todo considerando que el efecto de las precipitaciones en lo que es la zona área, la diagonal área argentina, es muy poco. Y básicamente todos sabemos que gracias un poco a los cortes que se han hecho del río aguas arriba, primero la desviación del río Diamante en 1806, que le aportaba cerca del 50% de los caudales al Atuel, en la cuenca media. Luego, en 1947, la construcción del dique Los Nihuiles, y durante todo el siglo XX, el desarrollo de las áreas bajo riego de la cuenca del Atuel han provocado que el río Atuel en La Pampa prácticamente no llegue o llegue a pulsos de forma intermitente. Hay un mito que se suele ver, sobre todo a veces en los diarios, que cuando en el invierno empiezan a haber escurrimientos como lo están empezando a ver ahora, suelen titular Mendoza larga el agua o cuestiones por el estilo. Bueno, esto no es así, en realidad. Las compuertas, las últimas compuertas que contienen al río Atuel, si se puede llamar, para ese momento es el canal marginal, son las compuertas de Carmenza,
perdón, al río Tuel, al cauce del río Tuel, son las compuertas de Carmenza, y estas compuertas no se abren salvo excepcionales eventos de periodos muy ricos, ¿sí? Como fue, por ejemplo, la década del 80, desde el principio del 80 hasta el 84, más o menos, que teníamos caudales bastante altos, bastante altos, inclusive con picos cercanos a los 100 metros cúbicos por segundo. Luego de estos periodos ricos, lo que sucede es que se riega toda la zona de riego, valga la redundancia, y los excedentes hídricos se infiltran, levantan el nivel subterráneo, ¿sí? Y producen que el nivel suba e intercepte la parte más baja del terreno, que lógicamente es el cauce del río. También hay desagües que aportan directamente al río. Para tener una idea, básicamente en un balance global del sistema de riego, solo en la parte General Alvear y Bowen, hay excedentes de 279 hectómetros cúbicos al año, que si lo pasamos a medida de caudal, es decir, metros cúbicos por segundo, son 8.8 metros cúbicos por segundo. Son los que se están drenando, digamos, perdiendo, si se quiere, o alimentando el acuífero local en General Alvear, y les está produciendo en General Alvear un problema con los niveles freáticos someros. Bien, así es como llega el agua al río, al cauce nuevamente del río Tuel, y empieza a ingresar en territorio pampeano. Cuando se terminan los escurrimientos luego de 3 o 4 meses, no es que hay una política o una decisión política de cortarlo, sino que es simplemente que el agua de los turnos de riego ya drena por completo. Y el río, aunque ingrese en territorio pampeano, sigue cortado. Ese es también un error a veces de comunicación, ¿no? Es como decir, vuelve la Tuel, tenemos de vuelta la Tuel, pero la Tuel, hasta que no llega a su nivel de base el salado, está cortado, aunque llega hasta el Garrobo del Águila. Bien, otra de las cuestiones que se suelen escuchar es que el río Tuel debe ser canalizado. Es algo de hecho que se exigió de parte de la provincia de Mendoza, y que acá en La Pampa también muchos pobladores dicen que debe ser canalizado por varias circunstancias. Unos dicen que es por las pérdidas en infiltración. Es cierto que el nivel freático del agua subterránea está 2 o 3 metros por bajo del cauce cuando no hay escurrimientos en el Atuel. Cuando hay escurrimientos empieza a haber una infiltración, ¿sí? Pero cuando los escurrimientos son continuos, hay estudios ya en la zona, de hecho en la zona entre Carmenza y Puesto Ugalde, que determinan que los niveles de infiltración son menores al 10%. O sea, que revestir el canal, ¿sí?, no es significativamente importante, porque la infiltración cuando hay escurrimientos continuos no es significativa. Por otro lado, hay una cuestión con ese proceso hidrológico de infiltración y de recarga al agua subterránea. El río Atuel trae aguas de muy buena calidad si lo comparamos con el río Salado. Estamos hablando de 4 o 5 gramos por litro de sales contra 70 o 80 gramos por litro. Y esta infiltración que hace en el terreno diluye, si se quiere un poco, las aguas subterráneas. Es decir, hay un mejoramiento que se nota en los pozos que están cercanos al río Atuel cuando el río reanuda sus escurrimientos en territorio pampeano. Otra de las cosas que se suelen decir es que debe ser canalizado el río porque se pierden charcos referidos a los humedales. En los últimos 20 años aproximadamente, toda la comunidad internacional ha logrado, digamos, a través del estudio, ha descubierto, si se quiere, que los humedales son de los ecosistemas más productivos y que brindan la mayor cantidad de servicios ecosistémicos junto con las selvas tropicales y los arrecifes de coral. En arrecife de coral, sobre todo en función de la diversidad que tienen. Pero en función de los servicios son comparables a una selva tropical. Es decir, que un humedal es mucho más, digamos, que un charco de agua. Es una flora y una fauna asociada, es un reservorio de agua, es un cuerpo natural que regula las crecidas, es decir, regula el régimen hidrológico, que regula inclusive hasta el microclima, y que también tiene asociado valores culturales, por ejemplo, que en el caso del río Atuel son importantes para
para la población también. Por ende, estos conceptos que tienen que ver con que el agua se pierde, por ejemplo, cuando llega al mar, o se pierde cuando llega a una laguna, tienen que ver más con, desde el punto de vista ambiental, con viejos paradigmas ambientales ligados al desarrollo. Te quedan 2 minutos. Bueno, y no con un paradigma, si se quiere, más moderno, que ha logrado, o que está intentando y ya en parte está logrando, conciliar también los intereses de las sociedades con la preservación del ambiente, entendiéndolo como una única unidad. Otro punto importante es el referido a cuál es la relación entre el atuel y el salado. Se dice que, bueno, que el atuel mejora las aguas del salado por este contraste en salinidad del que yo les venía hablando, pero resulta que todo ese sistema de humedales que se da en una amplia llanura aluvial tiene en realidad 2 puntos base, 2 puntos de desembocadura. El río Salado, ahora, o sea, como único punto a través del Paso Maroma, antes con los otros brazos del atuel llegaba también a lo llamado el Paso de la Horqueta en la Ruta 10, y por otro lado el Gran Salitral, ¿sí? O el Salitral Encantado, como le dice. Por ende, las aguas que ingresan por el río Atuel no van en su totalidad al río Salado. Van en una parte que es una parte muy difícil de cuantificar porque no tenemos cauces en donde se puedan hacer mediciones de caudal. Es muy complicado saber exactamente cuánto es el aporte del Atuel al río Salado. Y si miramos, por ejemplo, otro parámetro como la salinidad, es cierto que en periodos donde se han conectado ambos ríos, la salinidad registrada en el río Chaileu, es decir, el río Salado aguas abajo, en el punto como la Reforma, por ejemplo, ha sido más baja. Pero también ha coincidido en esos momentos con que el río Salado traía importantes caudales, porque todos sus afluentes estaban aportando. Bueno, Voy a dejar la palabra al profesor que nos va a comentar la visión histórica del conflicto en Río Atuel. Gracias, Ramiro. De nada. Bueno, muchas gracias, Flor. Siento como un eco. Bueno, muchas gracias, Flor, Ramiro, por la invitación y a todo el equipo. La verdad que fue una experiencia muy interesante, sobre todo en el contexto que estamos atravesando, de poder compartir nuestras experiencias sobre un mismo tema, en este caso el conflicto por el río Atuel. Soy también becario del CONICET desde el año pasado y mis temas de investigación se concentran en la problemática del desarrollo socioeconómico del oeste pampeano entre las décadas del 30 y el 70. Específicamente me concentro en las problemáticas de acceso a la tenencia de la tierra, las tensiones alrededor del aprovechamiento y la apropiación de los distintos recursos naturales y sus consecuencias en el largo plazo. En esta oportunidad voy a comentar brevemente sobre el impacto que tuvo sobre la producción ganadera, específicamente en los distintos departamentos del oeste. Desde ya que este tipo de trabajo es imposible de realizar si no es con un equipo detrás de investigación. En este caso, formo parte de un equipo de investigación histórica que estudia sobre las problemáticas de desarrollo en la provincia de La Pampa, y en particular compartimos ciertos trabajos con, en mi caso, con 2 compañeros de la carrera. Como bien decía Ramiro, cuando nos remitimos desde una perspectiva histórica del conflicto del Atuel, hay que remontarse por lo menos a principios del siglo XIX. Javier Frieri, en 1980, en una publicación sobre la historia del río, señalaba que para comprender los distintos aprovechamientos, los modos de uso y de apropiación de este recurso tan crítico para la zona, hay que tener en cuenta 5 actos. El primero es el que mencionó Ramiro, el desvío del diamante, y después una serie de actos históricos o de hechos históricos, como él menciona, o procesos históricos, hasta llegar a la construcción del Ñihuil hacia 1947 y las consecuencias que trae de manera diferenciada. Por un lado en el sudeste de Mendoza y por el otro en el noreste y en gran parte del oeste pampeano.
Ahora, tal como mencionado, yo me concentro más en la década del 30 en adelante. Para ello, rescato algunos de los tantos testimonios que tenemos de esa época. Por un lado, del principio de la década del 30, contamos con la crónica, el relato de un viaje realizado por Juan Víctor Monticelli, que fue un sacerdote, y creo que hacia 1932, 1933, no quiero mentir, se doctoró en Ciencias Físico-Naturales y una tesis relacionada sobre fitogeografía de la Pampa Central. Él realiza una descripción muy interesante y de hecho las visiones que él ha trabajado ya en un artículo, en varios artículos, mejor dicho, Inicia ha mencionado brevemente bien de qué perspectiva lo hace y también cuáles eran los intereses detrás, teniendo en cuenta este perfil interesante que acabo de mencionar. Para los fines de esta charla, lo interesante que él plantea es una frase que introduce a la situación del río Chadilobú en particular. Él se refiere a este caso. Él señalaba en una parte, el hombre, el eterno egoísta, lo ha planeado y consumará la obra. Y eso es para introducirnos en cómo el aprovechamiento de un río, en este caso el Atuel, y sus consecuencias con el trabajo, trajo para las distintas actividades. Él claramente señalaba una diferencia entre el aprovechamiento que se hacía en Mendoza, histórico, él señala en particular ligado a la industria vitivinícola, con las negativas consecuencias que traía en el oeste. Lo interesante de este relato es que habla tanto de las consecuencias de este conflicto en particular, como también su combinación con los efectos de recurrentes sequías prolongadas que sufría la región. Ya de por sí, y tal como mencionó también Ramiro al principio, teniendo en cuenta las características geográficas y climáticas que tiene esta región, en donde el agua es un recurso sumamente importante y vital para poder acceder. Descripciones similares también podemos encontrar al finalizar la década, más principio de la década del 40, con el entonces director del diario Gobierno Propio, Pedro Fernández Acevedo, quien también realizó junto con una comitiva en la que participó el entonces gobernador Duval, y señala los mismos problemas. Por un lado, las consecuencias de las prolongadas sequías, es decir, un efecto natural sobre la población y la producción de la época, pero también cómo esta situación se empeora por el modo de aprovechamiento cuenca arriba. Es decir, es una constante que se ve ya en estos momentos, ya en esta época, como una problemática. Ahora bien, ¿cuál era la situación de la producción ganadera en esa época? A grandes rasgos, dado el tiempo que tenemos, se registra en los distintos departamentos del oeste una caída progresiva de la producción ganadera, salvando las diferencias y las diferencias que hay entre los mismos departamentos y a lo largo de esta década. Por ejemplo, los departamentos de Curacó, Chaleleo, Lima y Mahuida, que contaban entre 150.000 y 30.000 cabezas de ganado cada una, pasaron a 1937 a 110.000 o 98.000 cabezas. Lo mismo pasa con una tendencia similar en Chicalco y Puelén, donde de 120.000 y 150.000 cabezas de ganado, respectivamente, pasaron a 1937 a 50 y 35.000 respectivamente. Es decir, claramente se puede observar a grandes rasgos, con esto no quiere decir que es el único factor, que se ve un efecto sobre la ganadería, por lo menos. Ahora bien, muchos se preguntarán, cuando nos remitimos al conflicto del Atuel, siempre remitimos a los años 47, 48, que es cuando se inaugura efectivamente la represa del Iguil. De acuerdo a testimonios de la época, ya sea de funcionarios, de pobladores, claramente representa un quiebre para el desarrollo del oeste. Pese a que ya la región venía sufriendo las consecuencias de distintas sequías prolongadas, como también los recurrentes cortes del escurrimiento
dado los distintos tipos de aprovechamiento, se considera como que el dique en Liwil fue como un punto culminante. De hecho, para esa época contamos con la visión del entonces gobernador en su memoria hacia 1948, que señalaba que era como un punto más, un hecho más que condenaba al oeste a la muerte directamente. Otra frase fuerte que señalaba el entonces gobernador del territorio, Páez, era el oeste se desangra. ¿Y esto cómo, a partir de qué otros datos o estadísticas de la época podemos observarlo? También a partir de la demografía. Algunos departamentos del oeste hasta 1947 venían experimentando un crecimiento poblacional muy importante. Por ejemplo, un caso paradigmático, pienso, es el de Chalileo, que en el censo de 1920 contaba alrededor de 1.750 habitantes y en 1947 llegaban a 2.420. Esta situación cambió ya hacia 1960 con los efectos mencionados y la población disminuyó a 1.838. Ahora bien, acá estoy mencionando solamente un departamento y como bien mencioné, las consecuencias son a lo largo de la cuenca. De hecho, los departamentos que más sufrieron, cuantitativamente hablando, acá no quiero hacer ningún juicio de valor, cuantitativamente hablando, fueron los departamentos de la cuenca más del río Salado, mejor dicho, Limay-Mahuida, Curacó. De hecho, son los que experimentaron las mayores caídas demográficas. Por ejemplo, Limay-Mahuida hacia 1947 contaba con 1.660 habitantes aproximadamente y para 1960 la población fue de 949. Mientras que Curacó... 2 minutos. Perfecto. Mientras que en el caso de Curacó eran alrededor de 1.500 en 1947 y en 1960 se registraron 887. Me quedaron muchos puntos afuera, pero lo podemos retomar hacia el final. Simplemente respecto a la producción ganadera, se refleja una caída muy importante también en este corto periodo. Por ejemplo, por ejemplo, los departamentos de Curacó, Chalileo y Limay-Mahuida contaban entre 185 y 128.000 cabezas de ganado en 1947 y pasaron a tener entre 104.000 y 18.000 cabezas de ganado. Y esto en el caso de Limay-Mahuida, que es el caso más extremo. Lo mismo en Chicalcó y en Cuelén, que registran alrededor de 74 y 46.000 en 1947 y pasaron a 23.000 y 12.000 respectivamente en el 54. Como podemos observar, sin duda estamos hablando de una crisis muy profunda y que tuvo sus correlatos en el largo plazo. Desde ya que voy a dejar para más adelante para poder profundizar algunos de estos puntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexis. Ahora le vamos a dar la palabra a Natalia Cheli. ¿Qué pasó? No. A Natalia Cheli, a la abogada. Así que cuando quieras, arranca. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a hablar un poquito del aspecto jurídico del conflicto por el río Atuel, retomando un poco lo que decía recién Alexis respecto al conflicto y respecto a los primeros reclamos. La Pampa viene como provincia institucionalmente reclamando desde que era territorio nacional. Recordemos que en el año 49 salió la resolución 50 de la Dirección General de Agua y Energía Eléctrica de la Nación, que era una resolución que establecía que Mendoza debía realizar resueltas anuales en los meses de enero, marzo y septiembre, de aproximadamente 15 metros cúbicos por segundo, hacia la provincia de La Pampa. Es de destacar que esta resolución nunca fue cumplida por la provincia de Mendoza.
Cuando La Pampa se provincializa en el año 1951, el entonces gobernador, el primer gobernador electo de nuestra provincia, el doctor Salvador Ananía, comenzó con los reclamos ya más formales ante el Ministerio de Asuntos Técnicos de la Nación primero, reclamando que se derivaran aguas del Atuel para poder abastecer a las poblaciones y al ganado que estaban en la zona, porque era una zona que ya estaba sufriendo los efectos de la puesta en funcionamiento del primer dique establecido sobre el río, que eran recordemos que sobre el río Atuel hay 4 diques, ¿sí? Conocido como Complejo Hidroeléctrico Los Mihuiles, pero bueno, en 1947, como señalaba recién Alexis, se pone en funcionamiento este primer dique y es cuando comienzan a verse los primeros efectos de este corte ya casi definitivo del río hacia la provincia de La Pampa. Corte que venía produciéndose ya desde comienzos del siglo XX, con algunos tapones, algunos diques más precarios realizados por algunos propietarios mendocinos que intentaban derivar aguas para su regadío. La Pampa comienza a reclamar y este reclamo institucional se prolonga hasta entrada a la década del 70, reclamos a Nación, reclamos a la provincia de Mendoza para que se cumpliera con la resolución 50, todo lo cual resultó infructuoso y finalmente el Ministerio del Interior de la Nación, allá por 1977, informa a las provincias que deberán recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación si el fin o el objetivo es resolver el conflicto. Es así que la provincia de La Pampa, en octubre de 1979, presenta una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reclamándole a Mendoza o pidiéndole a la Corte que condene a Mendoza respecto de esta turbación, ¿sí?, que hace sobre las aguas del Atuel y que perjudica a la provincia de La Pampa. Asimismo reclama que se declare interprovincial al río Atuel, que se cumpla con la resolución 50 del año 49 y que se regule el uso compartido de las aguas del río. ¿Sí? Que esta regulación del uso de las aguas debía ser más equitativo, más razonable, cuestión que no estaba ocurriendo hasta ese entonces. La Corte se tomó unos cuantos años hasta que falló, ¿sí? Y en diciembre de 1987 finalmente emite una sentencia en la que por un lado declara al río Atuel o a la cuenca del río Atuel como interprovincial. Destaca que la provincia de La Pampa no puede reclamar el cumplimiento de la resolución 50 del año 49. Por otro lado, le dice a la provincia de Mendoza, porque la provincia de Mendoza durante este juicio había alegado que como había suscrito un convenio con el Estado Nacional en 1941, tenía derechos prioritarios sobre el río Atuel y que La Pampa, al ser un territorio nacional, no podía, al momento de haberse institucionalizado como provincia, no podía reclamar por cuestiones que habían sido consolidadas o derechos que habían sido adquiridos por la provincia de Mendoza previamente. Bueno, la Corte, ante esta defensa que opuso a Mendoza durante el juicio, le dice, no, vos, provincia de Mendoza, no podés pedir o decir que tenés derechos adquiridos respecto de estos usos. Sin embargo, la Corte le dice a la provincia de La Pampa, van a poder regular el uso compartido de las aguas, pero van a ser los usos futuros, ¿sí? Una vez que Mendoza cubra esta demanda que tiene de 75.761 hectáreas, que es lo que la Corte le reconoce a Mendoza en esta sentencia del año 1987. Es decir, La Pampa iba a poder acordar compartir el agua del río Atuel, pero para los usos futuros, ¿sí? No, digamos, no podían
regularlos sin tener en cuenta esas 75.761 hectáreas que estaban reconocidas en la sentencia. Después del fallo de 1987 hubo varios intentos por parte sobre todo por parte de la provincia de La Pampa, de negociar acuerdos, ya que la Corte en ese fallo también exhortaba a las provincias a que intentaran llegar a acuerdos, siguiendo un principio de buena fe, y de tratar de que ese uso compartido fuera razonable y equitativo. Pero bueno, Mendoza se negó sistemáticamente durante todos estos años. Recordemos que en el año 1989 ambas provincias firmaron el protocolo de entendimiento interprovincial, donde se creó la CIAI, ¿sí? La Comisión Interprovincial del Atuel Inferior, organismo que en casi 30 años no tuvo oportunidades de funcionar, de reunirse, porque Mendoza no concurría a ninguna de las convocatorias que fueron hechas para poder resolver el conflicto en el marco natural, ¿sí? Que correspondía, que era en un organismo de cuentas. En el año 2008, ambas provincias firman un acuerdo con la ratificación del Estado Nacional, acuerdo que la provincia de La Pampa ratificó su legislatura inmediatamente, pero en el caso de la provincia de Mendoza, esta ratificación legislativa se demoró unos 6 años y en el año 2014 el acuerdo fue desechado por el Parlamento mendocino, diciendo o aduciendo que tenía deficiencias técnicas y jurídicas y por lo tanto la provincia de Mendoza no podía suscribir ese acuerdo. Finalmente, y este mismo año, en el 2014, la provincia de La Pampa decide presentar una nueva demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reclamando, ¿sí?, por el daño ambiental generado en el noroeste de nuestra provincia. Un poco esto que comentaba Alexis, ¿sí?, la pérdida de ganado, el éxodo de población, fueron, digamos, son las grandes pérdidas, junto con la flora y la fauna de la zona, que tuvo nuestra provincia. Si la comparamos con cómo se desarrolló el oasis sur mendocino, podemos ver que la provincia de La Pampa resultó fuertemente perjudicada desde la puesta en marcha de este complejo hidroeléctrico sobre el río Atuel. Este segundo juicio, digamos, el planteamiento que hizo la provincia de La Pampa fue más respecto a cuestiones ambientales. Tomemos en cuenta que todo el desarrollo del derecho ambiental es posterior al fallo de 1987. La mayoría de la normativa que hay al respecto, incluso nuestra Constitución Nacional, que fue reformada en 1994, introduce el derecho ambiental o el derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado recién en 1994, es decir, después de esta sentencia, por lo que todo ese planteamiento jurídico que hace La Pampa en esta nueva demanda, de alguna manera halló en la Corte, con la sentencia del año 2017, una vía como para poder replantear la cuestión. Tomemos en cuenta también que la provincia de Mendoza decía que era cosa juzgada, el fallo de 1987 había hecho cosa juzgada y La Pampa no podía volver a plantear un nuevo juicio. Ante esto la Corte, en su fallo del 2017, le dijo no hizo cosa juzgada porque la provincia de La Pampa plantea nuevas circunstancias, nuevos hechos, la jurisprudencia es distinta, las pretensiones son distintas, ¿sí? Entonces no hay cosa juzgada y por lo tanto hizo lugar al reclamo, digamos, a la demanda de la provincia de La Pampa. La Corte, en esta última sentencia del 2017, le pidió a las partes que se pusieran de acuerdo respecto a un nuevo caudal mínimo, cuestión que hasta el día de hoy, a casi 3 años de esa sentencia, no ocurrió. Las provincias siguen sin ponerse de acuerdo en cuanto a cuál es el caudal necesario para restablecer o recomponer el ambiente en esa zona de nuestra provincia.
La Pampa reclama un caudal mínimo de 4,5 metros cúbicos por segundo, como necesario, y Mendoza está ofreciendo, o en las últimas negociaciones, lo que ofreciera alrededor de un metro punto 3 cúbicos por segundo, muy lejos de las pretensiones de la provincia de La Pampa. Por lo tanto, hasta el momento las provincias no se han puesto de acuerdo respecto de esto. Hace muy poquito, hace unos días, la Fiscalía de Estado de la provincia presentó ante la Corte Suprema un nuevo pedido respecto a que la Corte fije el caudal necesario para poder cumplir con lo que establece la sentencia, que es recomponer el ambiente, ¿sí? Y es lo que también el artículo 41 de la Constitución Nacional impone a los estados como obligación. Las partes también, tanto Mendoza como La Pampa, tenían que realizar un plan de obra, todo esto en el marco de la CIAI, en conjunto con el Estado Nacional, cuestión que también todavía se está debatiendo dentro de este comité interjurisdiccional, pero sin todavía hallar una solución definitiva al problema. La Pampa ha reclamado, como vemos, a lo largo de todos estos años, algo que es un derecho básico, que es el derecho humano al agua, que también fue reconocido por las Naciones Unidas en el año 2002, ¿sí? Y la Corte hace un punto especial en ese último fallo respecto al derecho humano al agua y al cómo cambió el paradigma desde la visión antropocéntrica de lo que es un sistema, ¿sí? Y que no debe ser visto desde el interés individual o particular, ¿sí? O de la utilidad pública, el agua vista como un elemento recurso o como un instrumento de desarrollo económico únicamente, sino también visto como un elemento o como un componente ambiental, necesario y vital tanto para la salud humana como para la vida misma, ¿sí? Para tener una vida digna de todos los pobladores de la zona. La provincia de La Pampa, sí, perdón. No, continúa. La provincia de La Pampa sigue peleando por este reclamo, sigue intentando llegar a un acuerdo. La provincia de Mendoza hasta el momento no se avisora. Podemos hacer un paralelismo con lo que está pasando con Portezuelo del Viento. En el caso de Portezuelo del Viento tenemos un organismo de cuenca que está fortalecido institucionalmente, como es el COIRCO, por lo cual las cuestiones a debatir, si bien llegan muchas veces a la Corte con competencia dirimente, ¿sí? Cuando hay un conflicto entre las provincias, quien está establecido constitucionalmente como máxima autoridad para solucionar esos conflictos es la Corte Suprema. Pero en el caso de Portezuelo, al tener un organismo de cuenca, las cuestiones se pueden debatir, se pueden incluso hasta proyectar distintos seguimientos, distintos planes para poder desarrollar y distribuir las aguas del río. Cuestión que no está ocurriendo en la CIAI. Y no ocurrió a pesar de que existe desde el año 1989, precisamente porque en el caso de la CIAI, los integrantes de ese organismo de cuenca son Mendoza y La Pampa únicamente. Bueno, muchas gracias, Natalia. Antes de continuar con la última disertante, que es Andrea Datri, les recuerdo, bueno, estamos en YouTube en vivo y les recuerdo que pueden dejar sus comentarios en la sección de comentarios que se encuentra al costado o abajo con sus preguntas y, bueno, comentarios o lo que quieran decirle a los disertantes. Al final se les comunicará todos esos comentarios o preguntas que ustedes tengan. Ahora sí, Andrea, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Flor. Gracias por la invitación al grupo de Hidrología Aplicada Pampeana y, bueno, y a los colegas que están acá presentando sus trabajos. Bueno, mi trabajo lo comienzo con una pregunta que es cómo perciben y significan el conflicto por el atuel los y las pobladores de la zona. ¿Cuáles son los imaginarios sociales de los grupos de pobladores y pobladoras? Y si son similares o qué diversidad podemos encontrar respecto de otros grupos sociales, como por ejemplo
las asambleas que se han conformado en este reclamo por un tema tan complejo como es el conflicto por el atuel. Mis investigaciones se enmarcan en un doctorado que realizo en la Universidad Nacional de Río Cuarto, como docente y como investigadora de la Universidad de La Pampa, y también en un proyecto de trabajo que dirige la profesora María Eugenia Comerci, donde miramos problemáticas vinculadas al oeste y a problemáticas sobre los márgenes y estrategias de borde en la provincia de La Pampa. Bueno, mi trabajo particular se refiere a los imaginarios sociales. Trata de comprender este complejo entramado social, ambiental, político, jurídico, que es el del río Atuel, un conflicto por el agua. Sabemos que la provincia de La Pampa no tiene únicamente este conflicto, como dijo recién Natalia, estamos en estos momentos con el conflicto, iniciando el conflicto de Portezuelo, no iniciándolo, sino continuándolo. Y mi propósito, digamos, es en esta complejidad tratar de comprender, digamos, cuáles son las significaciones que los grupos sociales otorgan a esta trama. Yo me sitúo en un momento particular, que es el presente. Miro dos grupos sociales, que son los pobladores y pobladoras, o costeros y costeras, y los grupos asamblearios, con los que han conformado movimientos sociales a lo largo de la historia. Y en particular, lo que he realizado, bueno, estoy muy apurada porque quiero llegar al punto, pero lo que quiero trabajar, contarles hoy, es de qué manera, sobre todo los pobladores de la zona del gran oeste de La Pampa o del noroeste de La Pampa, donde confluye el río Atuel con el río Salado, por donde entra el río Atuel desde Mendoza, digamos, significan o valoran o piensan y generan, digamos, estos imaginarios relativos a lo que es este conflicto. En ese sentido, generalmente una de las preguntas que surge cuando yo cuento estas investigaciones es, bueno, ¿qué son los imaginarios sociales? ¿Qué podemos entender por los imaginarios? Y una manera fácil de explicarlo en este momento y que se me ocurre es compararlos con las representaciones sociales, que quizás sea una categoría más fácil de explicar. O sea, las representaciones son representaciones de algo, de un objeto, por ejemplo. Yo me represento, o sea, vuelvo a presentificar una vivencia, una experiencia, algo que vi, algo que escuché a través de los sentidos, algo que puedo hacer palpable. Eso sería una representación. Ahora, el imaginario no necesariamente tiene un objeto para representarse, entonces es una complejidad mayor. ¿Qué cosa nos representamos o podemos decir que construye un imaginario social? Materialidades, como por ejemplo la materialidad que significa este conflicto por el Atuel, la materialidad que significa para los pobladores y las pobladoras haber dejado de vivir en un ambiente, como describió Ramiro, donde había humedales y había un ambiente, digamos, que es hoy inimaginable. Entonces, los pobladores que persisten en la zona del río a partir del corte, a través de la construcción de la hidroeléctrica Los Ñuñiles, esos pobladores y pobladoras que persisten en esa zona se adaptan a otra situación de vida sin el agua y construyen y resignifican sus experiencias de otra manera. Entonces, bueno, a partir de observar, con un trabajo que metodológicamente se hace a través de entrevistas, observaciones, viajes, numerosos viajes a la zona del río y conversaciones con los costeros y las costeras, lo que observo es que hay tensiones con respecto a lo que ellos vivencian con respecto al reclamo. Cuando digo estas tensiones me refiero a que sus discursos no van en sintonía con el reclamo fehaciente y de pleno derecho que significa para los pampeanos pedir por el agua como un derecho humano a la vida, digamos, como un tema de una injusticia, mejor dicho, que trasluce una injusticia desde todo punto de vista. Entonces, en estas tensiones y en estos relatos que son distintos al relato
legitimado, que es el relato del reclamo ante el despojo, bueno, es ahí donde empiezo a pensar que esos imaginarios sociales se han configurado de una manera distinta y también que son voces que no están siendo legitimadas y que están siendo invisibilizadas. De manera que en este recorrido, que ya lleva varios años, bueno, lo que realizo en esta investigación es una tipología, una caracterización de distintos tipos de imaginarios. Algunos de ellos podemos decir que son dominantes y otros no lo son tanto. Los imaginarios dominantes son los que se visibilizan, los que se ponen en escena. Por ejemplo, Natalia nos contaba recién el hecho de las distintas acciones jurídicas interpuestas ante Nación y contra Mendoza, y toda esta, digamos, esta jurisprudencia o en términos de conflictos ambientales, juridificación del conflicto, lo que hace es visibilizar un imaginario que yo y no es que invento la denominación, pero que podemos denominar como imaginarios del despojo, que son imaginarios que se han instituido en la provincia de La Pampa a partir de un trayecto histórico, o sea, a partir de que el conflicto se construye históricamente. Este imaginario del despojo lo que hace es buscar legitimidad, y la busca, bueno, a través de las distintas manifestaciones. Por ejemplo, el grupo asambleario, que se conforma de la década del 70 para acá, lo que hace es sostener este imaginario porque se basa en un reclamo fehaciente y de pleno derecho, digamos. Pero bueno, a la par de que se configura este imaginario, que es el imaginario que predomina y que hoy está instituido en la sociedad pampeana, y al cual, hago esta acotación, podemos contraponer a un imaginario de la cultura del agua, que es el imaginario instituido y dominante de la provincia de Mendoza, donde ahí hay otra tensión, que bueno, no la vamos a ver ahora. Este imaginario instituido y dominante en la provincia de La Pampa, evidentemente tiene ahí un emergente o un imaginario instituyente, podríamos decir, que no logra la legitimidad que tiene el dominante, y que es el imaginario justamente que logran manifestar los pobladores de la zona del conflicto. Entonces, me pareció que estaba bueno leerles textual algunos comentarios para contarles de dónde saco, digamos, a partir de dónde hago esta afirmación. Voy a leer textual. Algunos costeros y costeras en los distintos viajes me han manifestado: no nos conviene que vuelva al río porque quedamos aislados. A mí me tiene cansado, mejor que no vuelva más el agua. Nosotros con el río hemos tenido muchísimas cosas malas, quedamos aislados, nos quita mucho campo, los animales no tienen dónde comer, estamos entre medio de dos brazos del río. Otro poblador: a este río lo odio, ni a tomar mate bajo. Otro testimonio: nunca voy al río, para mí es como si no estuviera. Uno más: se ha secado todo, el agua le quema todas las raíces, se ha cundido de tamarindo, tenemos las chivas nomás y unos poquitos caballos, con el agua no se puede, no estamos desconformes que no venga al río. Otro testimonio: estas son las chacras del Butaló y son los bañados de la tierra. Si usted mira los mapas, esto es todo bañado. El agua busca el lugar por donde bañado. Quizás estos lugares serían todo agua si no hubiera ese dique en Mendoza. Nosotros con el río hemos tenido muchísimas cosas malas. Otros costeros en las entrevistas anteponen la necesidad de intervenir sobre el territorio o intervenir, digamos, sobre el curso del río, y manifiestan que se precisarían obras de canalización del río. Bueno, es un tema que se ha discutido también en estos debates por la cuestión jurídica, la canalización del río, lo cual evitaría que no se inundaran los campos cuando Mendoza suelta agua o cuando hay crecidas del río y Mendoza libera las compuertas del dique de los nubes. Bueno, también tengo testimonios que dicen sobre el tema. Leo también textual: ahora La Pampa pelea por el río Atuel. Se enojan con los mendocinos, pero allá la aprovechan a toda el agua y acá no. Si el agua viene, es al pedo, no sé, mejoran los campos, pero no han hecho ni un sembrado, no han canalizado nada.
se desparrama todo. Hay que canalizar el río y así no hay tanto desperdicio de agua. La verdadera cosa es que Mendoza, si larga, se va a desparramar todo. Lo tienen que canalizar a todo, si no, es al todo. Bueno, hay otros testimonios más que van por el mismo lado de reclamar obras para que cuando hay, digamos, una suelta mayor de agua no se inunden los campos y no suceda lo que suele suceder, es que campos quedan entre brazos del río o muy cerca de los puestos, de las viviendas. Entonces, bueno, estos ejemplos que yo traía era para dar cuenta que hay tensiones en cuanto a los imaginarios que se conforman a raíz del o motivado por este análisis que realizo del conflicto por el río Atuel. Entonces, otra pregunta que por ahí me han realizado, bueno, ¿qué sentido tiene o por qué estudiar y conocer los imaginarios sociales y las representaciones sociales que, como dije hoy, no se construyen de un día para el otro, sino que se construyen históricamente y a partir de estas experiencias de los pobladores en la zona del conflicto? Y bueno, y en ese sentido, esta categorización o esta diferenciación de distintos tipos de imaginarios también sirve para pensar los roles que cumplen estas significaciones sociales sobre el conflicto. Por supuesto, el imaginario dominante de La Pampa es el imaginario que permite sostener y legitimar un discurso, por ejemplo, a la hora de reclamar ante Nación o ante Mendoza una situación. Ahora, si ese imaginario dominante no tiene en cuenta el imaginario o los imaginarios que pueden estar emergiendo, que no estén tan legitimados, ahí van a demostrar una debilidad, porque no van a poder ir con un discurso único. Entonces, como vemos, acallar, digamos, ciertas voces o no buscar una mayor legitimidad social puede después tener consecuencias sociales y políticas, porque a la hora de hacer el reclamo, si yo no tengo el suficiente peso o grado de legitimidad social, ese reclamo va a ser más débil. Entonces, bueno, la cuestión es poner, a través de los imaginarios, poner en cuestión que no hay imaginarios únicos, que los imaginarios no son inmodificables, sino que van transformándose y se transforman con el acontecer histórico, social, político, cultural, o sea, transforman con el acontecer de la vida social. Y bueno, y ponerlos entonces de manifiesto para lo que sirven, justamente son para eso, para de repente poder proponer, por ejemplo, a los encargados de pensar las políticas públicas, por ejemplo, o de pensar el movimiento asambleario cuando tenga o quiera hacer, digamos, sus reclamos, que si no se están visibilizando sentidos que tienen una permanencia, que evidentemente, digamos, tienen una existencia, y bueno, de alguna manera no se está poniendo sobre la mesa todo el abanico, digamos, de situaciones. Así que bueno, esa es parte de mi trabajo. Quedo abierta a consultas posteriores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a todas y todos los disertantes. Recuerden que pueden hacer sus comentarios y preguntas en el chat del que se encuentra al costado de la pantalla. Y también en la sección de comentarios. Además, si nos escriben a través de la página de Facebook, también les vamos a responder. Tenemos algunas preguntas que nos han mandado por privado para los disertantes, pero antes de eso, bueno, invito a todos a volver a activar la cámara, por favor. Muchas gracias. Y antes de eso, quiero remarcar la importancia de este conversatorio. Es de las primeras veces en donde hay miradas interdisciplinarias hablando sobre el conflicto del Atuel. Casi siempre ha habido charlas que se abocan a lo que es estrictamente jurídico, a lo que es estrictamente ambiental, hidrológico, o la historia, o lo social, pero es de las primeras veces en donde todas esas miradas se cruzan en un mismo lugar. Así que la verdad que es muy interesante todo lo que comentaron
ustedes y muchas gracias. Si les parece, pasamos a las preguntas. Tenemos algunas que nos han mandado por privado y voy a estar atenta al chat directo a ver si aparecen preguntas en directo por YouTube. Una pregunta para Ramiro es, ¿qué importancia tiene tener en cuenta que la Pampa tiene un régimen hidrológico invertido? O sea, ¿qué implicancia tiene tener un régimen hidrológico invertido en la Pampa? Bueno, como yo les había explicado, naturalmente el río Atuel tiene un régimen que se llama nival, porque tiene sus picos de caudal en el verano, producto de la fusión de la nieve, ¿no? Como esta agua se utiliza en la zona de riego, hay un retardo en el que se generan los excedentes y con los que se llega, digamos, con los que llega el río Atuel, con estos aguas de reuso, por su cauce hasta la provincia de La Pampa, y ese retardo hace que acá tengamos un régimen invertido, o sea, los mayores caudales los tenemos en invierno y en verano prácticamente son nulos, inexistentes directamente. Las implicancias, bueno, son justamente el hecho de que en el invierno nosotros tenemos menos demanda atmosférica y en el verano tenemos mayor demanda atmosférica porque hace más calor y evapotranspira más. Entonces, bajo un régimen nival, el agua que llega en el verano supliría esa demanda atmosférica si estuviesen ahí los mayores caudales. Ahora, teniendo mayores caudales en invierno, esto hace más difícil todavía la situación y hace que la permanencia de los humedales sea aún menor, justamente. Bueno, muchas gracias. Tenemos también una pregunta para Alexis, que estás teniendo algunos problemas de conexión, así que te vamos a hacer la pregunta rapidito, así puedes responderla. ¿Cómo era la situación de la tenencia de tierras a mediados del siglo XX en el oeste? Uno analiza distintos fuentes. ¿Está bien? No sé, ¿los demás escuchan bien? Yo tengo un problema mío. Se te escucha un poco bajo. Bueno, voy a tratar de elevar un poco la voz. Ahí está, sí. Bueno, es bastante interesante la pregunta porque según las fuentes que tenemos para indagar en el régimen de tenencia de la tierra, nos encontramos con que en el oeste encontramos una enorme diversidad de situaciones. Si vamos al censo de 1937, por poner un ejemplo, dicho censo utilizaba como criterio clasificar a las explotaciones en propietarios, arrendatarios u otras formas, que ahí podían estar a parceros, tiro u ocupantes gratuitos. Y alrededor del 60-90% cada uno de los departamentos del oeste predominaban las otras formas, es decir, todo un mundo, diversas situaciones en las que estaban por fuera de las categorías predominantes en otras áreas. Hay todo un debate al respecto, en donde los últimos estudios se ha dado por de distintos hallazgos, se ha dado cuenta de que en realidad todo tipo de producción, como gran parte de la producción, cierta participación, depende también de la región. No era necesariamente predominante los propietarios arrendatarios. Un caso de sería en el oeste pampeano, sino que había distintas formas, distintas estrategias adoptadas por los productores, distintos de productores, para poder hacia subsistir o también participar en distintos sectores comerciales. Cuando uno observa otros censos ya más avanzados, 1947, 1960, encontramos que otra forma se le agregaron otras categorías. Por ejemplo, tierras cales, ocupantes gratuitos, que para que tengamos una idea, alrededor del 70-74% de tierras cales de La Pampa, para 1960 se encontraba el oeste pampeano. Gran parte de
los distintos departamentos. Un porcentaje similar, incluso mayor, también de ocupantes gratuitos. Es decir, todos los casos particulares o diferentes a propietarios o arrendatarios los encontramos en el oeste. Y esto también, ya que no tengo una respuesta clara, por el momento recién estoy avanzando en esta investigación, pero claramente nos encontramos con unas dinámicas particulares muy notables. Y de hecho esto también se ve en otro tipo de documentación donde habla de los pequeños productores, los puesteros, como también las estancias que existían en el oeste pampeano, por lo menos en algunos departamentos. No quiero extenderme más, no sé si se escuchó bien. Muchas gracias, Alexis, por la respuesta. Voy a hacer algunos de los comentarios que tenemos de YouTube en este momento. Bueno, Fernando Rivas Alvarado nos pone hola. Liliana Campos nos dice excelente iniciativa, buscar diferenciadas de problemas. Ojalá todo este trabajo se ve a una mayor eficacia de todos los estamentos que pueden traer solución, éxitos. Sofía Victoria Antonena dice excelente iniciativa, muy buenas todas las presentaciones, gracias. Alejandra Bellito nos pone muchas gracias a todos los disertantes, como siempre charla muy productiva, gracias Alejandra. Julián Martín nos dice excelente propuesta. Muchas gracias a todas y todos los que hicieron posible este espacio. Me gustaría poder dejarme mi contacto a Ramiro para pedirle bibliografía y te deja su mail, lo vamos a pasar al mail de Julián. Tenemos una pregunta para Andrea. ¿Cómo realizaste metodológicamente? No, no te escuché la pregunta porque te escuchamos muy trabado. Bueno, ¿cómo realizaste metodológicamente tus investigaciones? Ok. Bueno, el trabajo lo vengo realizando desde el año 2015 con viajes sucesivos al oeste de la provincia de La Pampa, a la zona de La Puntilla, Paso Maroma, a las localidades de Santa Isabel, al Cabo del Águila, con este equipo de investigación que les contaba, también con equipos de trabajo del INTA en una oportunidad, individualmente, otros viajes, a través de entrevistas en profundidad, observaciones participantes y sobre todo recorridos por los distintos puestos que están situados a la orilla del cauce del río Atuel, tanto en las áreas del arroyo de la Guardia como en las áreas desecadas. Aprovecho la oportunidad para decir que algo que no tuve tiempo de comentar, y es que las condiciones de vida de pobladores y pobladoras de la zona del oeste dan cuenta de una, no sé cómo, bueno, lo podemos decir claramente, de falta de políticas públicas relativas a, por ejemplo, la cuestión de acceder al agua, la cuestión de acceder a buenos caminos, o sea, recursos básicos, ¿no?, para la vida, la posibilidad de traslados, el acceso al agua, a la comida, o sea, cuando decimos la situación de vida de los pobladores que persisten en esa zona, nos referimos a situaciones de vida sin el agua, más allá de una frase abstracta que no significa nada, digamos. Después, volviendo a la cuestión de metodología, digamos, de cómo hago el trabajo, también el relevamiento de documentación, el trabajo comparativo de esa documentación, desde, sobre todo el periodo que señalaba hoy Alexis, de secamiento y problemas específicos de éxodo poblacional hacia acá, documentos también jurídicos, documentos de recopilación de testimonios. Bueno, todo eso conforma, digamos, un material que lo analizo desde el punto de vista discursivo, semántico, o sea, qué significa, qué contradicciones pueden estar mostrando. Bueno, esa es más o menos la manera de trabajar. Creo que la perdimos a Flor. A ver, tendrá problemas de conexión.
Bueno, yo estoy viendo igual por otro lado, acá el chat, y revista La Vena pregunta: ¿La Pampa continúa su reclamo a Mendoza por el bien interjurisdiccional? Y también pregunta, con respecto al estudio sobre el conflicto en los pobladores, ¿están incluidos los pueblos originarios y los perjuicios hacia ellos? Por ahí Natalia y Andrea pueden responder a esto. En cuanto, la primera pregunta era, repetímela por favor, Ramiro. Sí, La Pampa... Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí te recuperamos, Flor. Ah, bueno. Pero me parece que tenés mala conexión. Sí, puede ser. ¿Ya le hiciste la pregunta de la revista La Vena? Ahí estábamos, justamente. Si La Pampa continuaba con su reclamo a Mendoza por el bien interjurisdiccional. Sí, si se refiere a bien interjurisdiccional se refiere al río Atuel, sí, La Pampa continúa el reclamo. La demanda la presentó en el año 2014, Mendoza la contestó en el año 2015 y salió un fallo en diciembre del 2017 que establecía esto que comentaba yo antes, ¿sí? Que le dijo a las provincias, bueno, la Corte lo que dijo, nosotros estamos en una posición de que lo que tenemos que hacer es un federalismo de concertación. Entonces, no vamos a imponer, traten de ponerse de acuerdo entre ustedes y fijen un caudal mínimo necesario para restablecer o recomponer el ambiente. Hasta el día de hoy, como comentaba yo, todavía las provincias no se pusieron de acuerdo respecto a cuál es este caudal mínimo. Yo les decía que La Pampa está reclamando, porque La Pampa en su demanda del 2014 presentó un escenario en base a un estudio que hizo la Universidad Nacional de La Pampa sobre la cuantificación monetaria del daño ambiental en el año 2012. La Pampa presenta como prueba este estudio y en la demanda establece 4 escenarios posibles, ¿sí? Los que sería necesario, cuál caudal sería necesario para poder restablecer o recomponer el ambiente a un estado anterior, ¿sí? Anterior al cuarto. La Pampa hoy por hoy está reclamando alrededor de 4,5 metros cúbicos por segundo, lo cual Mendoza rechaza de plano. Yo les decía, Mendoza estaba ofreciendo en las últimas reuniones de negociación un metro cúbico, 1,3 cúbicos por segundo, no más que eso. La Pampa después, en una reunión que hubo a mediados del año pasado, ofreció otra propuesta que era aportar caudales del río Diamante al río Atuel, que vos como hoy comentabas muy bien, otrora eran 2 ríos que estaban conectados, estaban unidos, hidrológicamente hablando, y que por acción del hombre se separaron. Bueno, La Pampa propuso que se traspasaran caudales del Diamante al Atuel para poder tener una mayor oferta hídrica a la cuenca, ¿sí? Aportarle mayor cantidad de agua, pero Mendoza rechazó esta propuesta también. Así que respondiendo un poco a la pregunta, sí, sigue todavía el reclamo. La última novedad es que La Pampa presentó ahora el 10 de junio un nuevo pedido ante la Corte Suprema para que sea la Corte la que finalmente fije este caudal, porque las provincias evidentemente no llegan a un acuerdo respecto a cuál es este caudal necesario para poder revitalizar y recomponer el ecosistema. Así que sí, sigue el reclamo todavía. Si bien hay una sentencia, esto es una cosa que hoy no comenté, en los juicios ambientales generalmente lo que hacen los tribunales, en este caso la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cumple un rol ordenador del proceso. ¿Sí? Entonces, lo más probable es que de aquí a un tiempo pueda llegar a salir otra sentencia estableciendo nuevas cuestiones. Pero bueno, el juicio sigue, está en pie y está como medio un director del proceso la Corte tratando de que las partes cumplan con estas primeras pautas que estableció la sentencia del 2013. Bueno, gracias Natalia. Y ahora viene otra pregunta para vos, que es con respecto al estudio sobre conflicto en los pobladores. ¿Están incluidos los pueblos originarios y los perjuicios hacia ellos? En la demanda sí. Los pueblos originarios fueron escuchados por la Corte. En el año 2017 se hizo una audiencia
donde fueron escuchados la Nación Rancul, representantes de la Nación Rancul que fueron escuchados, fueron citados a la Corte Suprema como amigos del tribunal, amigos curiae, junto con otras instituciones, ¿sí? Y ahí pudieron expresar ellos cuál es su sentir, su parecer respecto a lo que les produjo el corte del río Atuel. Así que sí, están incluidos, porque tengamos en cuenta que lo que se está reclamando o reclamó la Pampa en esta demanda del año 2014 es que cese el daño, ¿sí? Y que se recomponga el ambiente destruido dentro de las posibilidades físicas que existan, ¿sí? De que eso ocurra, pero que cese ese daño. Y el hecho que señalaría el cese de ese daño es que el río empieza a escurrir con regularidad. Tampoco sirve, digamos, los propósitos o las pretensiones de la provincia de La Pampa que el río escurra en determinadas épocas del año y después esté cortado. Porque la realidad es que no llegan tampoco a hidratar, a infiltrar el agua, ¿sí? En las napas. Entonces, el río tiene que necesariamente escurrir con regularidad para que se pueda empezar a restablecer el sistema ecológico que fue destruido. Entonces, volviendo un poco a la pregunta, sí, las naciones o los pueblos originarios fueron escuchados por la Corte, fueron citados especialmente por la Corte porque se ofrecieron listados de posibles amigos del tribunal, que son estas instituciones que son citadas, no son parte, pero son citadas, y entre esos la Corte Suprema eligió algunas personas y entre eso eligió a los pueblos originarios. Así que sí, el ambiente hay que verlo también como un bien jurídico que nos engloba a todos, y no solamente los daños individuales, sino el ambiente como bien jurídico único y compartido por todos. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar a hacerle 2 preguntas a Andrea y después, Natalia, tenés otra pregunta para vos, pero vamos a darte un descanso. Pregunta Matías Antonella Mostacero dice: para la elaboración e interpretación de los imaginarios, ¿se analizan también las causas por las que los sujetos construyen esos imaginarios, sean políticas, sociales, etcétera? Esa es la primera pregunta. ¿Te la repito? Sí, léela de vuelta porque bueno, un momento. ¿Se analizan también las causas para las que los sujetos constituyen esos imaginarios? A ver cómo puedo responder esa pregunta. Si querés te compañera de grupo. La otra pregunta y vas pensando. La otra pregunta que nos hicieron es ¿cuál es la postura del gobierno respecto del imaginario de los pobladores costeros? Bueno, en principio la pregunta de Antonella, la forma que yo tengo de analizar los imaginarios, bueno, hoy un indicio de esto de analizar los discursos, o sea, analizar la forma, estos testimonios que yo estuve leyendo, porque los quería leer textuales porque es mejor, porque son más fehacientes, ¿no? Se hace un análisis, yo utilizo una metodología que es hermenéutica, que es una metodología de interpretación de esos textos, es un análisis discursivo y semántico. Entonces, semántico significa de significación. Entonces, yo lo que elaboré para mi trabajo es lo que se llama una malla temática. Tengo como temas puntuales, esos temas se refieren, por ejemplo, al ser de los pobladores, a la vivencia de los pobladores dentro del lugar. Otro de esos temas se refiere a la cuestión identitaria, que ya me salgo de ese plano aparente. Vieron que hoy yo hablaba de los imaginarios como algo que se refiere a algo que es objetivable o que se refiere a algo material, y el imaginario también se puede referir, por ejemplo, a algo inmaterial, como puede ser un mito o puede ser una creencia basada en algo que no tiene materialidad. Entonces, yo elaboro temas. Algunos de esos temas tienen que ver con lo visible, con lo que, por ejemplo, con el agua concreta. Ahora, ¿cómo puedo yo representarme un agua que no está?
Entonces, ¿cómo puedo, hablar de un imaginario que se construye a partir de un objeto que ya no está? Entonces, bueno, elaboro temas y elaboro subtemas. Esos subtemas se refieren, por ejemplo, a valoraciones que tengan que ver con la presencia o con la ausencia del agua, con los deseos, porque esta mujer, por ejemplo, o hombre, no recuerdo ahora, que me decía, yo a este río lo odio, no bajo ni a tomar mate, evidentemente tiene un vínculo con el agua que es muy distinto a aquella persona que está esperando el agua porque le sirve para darle agua a los animales. Y bueno, hay muchas variables a tener en cuenta. Cuando hoy nos referíamos a las condiciones de vida, no podemos obviar que el agua que entra de Mendoza a La Pampa es un agua salinizada, es un agua de reuso, es un agua que casi no es apta para consumo ni de los animales ni de las personas, que reconstituye un poco el ambiente, pero que no es suficiente. Entonces, no es tan simple como esperar que Mendoza y La Pampa se pongan de acuerdo, Mendoza largue agua y se reconstituye todo y el agua esa ya se convierte en algo útil, necesario y se soluciona el conflicto. Entonces, bueno, la manera, digamos, de analizar y de poder decir, bueno, esto es un imaginario que se refiere a un sentido de pérdida, de olvido sobre lo que era el agua, tiene que ver con ese trayecto histórico y está presente en los discursos, está presente en la narración. No es lo mismo hacerle una entrevista a un niño de 10 años hoy que nació sin agua, sin el río, que a una persona que tiene un recuerdo sobre lo que fue el río. Entonces, bueno, es un análisis bastante complejo. Por supuesto, como en todas las ciencias, digamos que se valida a través de un marco metodológico y se valida con la triangulación, es decir, con la puesta en común con distintos grupos sociales, con otras investigaciones, con la teoría también. Esa es la manera, digamos, de poder validar el conocimiento. Y habías preguntado otra cosa, pero no me acuerdo. Sí, la otra pregunta la hace Roberto Travaini, nos preguntó por privado en Facebook, en realidad es una pregunta de 3 partes. Por un lado, pregunta cuál es la postura del gobierno respecto a esos imaginarios que comentás de los pobladores costeros. Por otro lado, cuál es la postura de las asambleas y la FUCHAD respecto a lo mismo. Y si existe diálogo entre los imaginarios dominantes y los costeros. Mira, yo me atrevo a decir que, porque justamente es el núcleo, digamos, de mi trabajo, que no está habiendo un diálogo, no diría de imaginarios, no está habiendo un diálogo y no se están teniendo en cuenta, no sé si solamente los imaginarios, no se está teniendo en cuenta la voz de los costeros y las costeras. ¿En qué sentido? Pensamos desde las políticas públicas en esto, de no atender las necesidades. Ahora, a la hora de elaborar discursos, las políticas públicas, el movimiento asambleario, los medios de comunicación, para llevar, por ejemplo, el reclamo a un ámbito nacional y de discusión, un ámbito jurídico, cuánto mejor sería que el discurso fuera un discurso unificado y que contuviera un peso detrás, una legitimidad mayor. Evidentemente la legitimidad está, porque hoy en día el movimiento asambleario, que es un movimiento que yo lo caracterizaría de muy débil, absolutamente acorde al gobierno provincial, en el sentido de que no se manifiesta, está sumamente integrado al movimiento asambleario con lo que es el movimiento, digamos, de la política, del gobierno. ¿Cuánto mejor sería que hubiera un diálogo? O sea, si yo lograra, estamos haciendo acá, hipotetizando, pero si yo lograra tener, digamos, en esa batalla, si lo ponemos en términos como se está poniendo en los medios, en términos de batalla, de guerra, tener, digamos, más fuerza, bueno, sería mejor. Bueno, no es ese el objetivo de mi trabajo, pero sí contrastar esto de que hay imaginarios muy visibles y hay algún imaginario ahí que está siendo invisibilizado. Tengo que pensar como investigadora que no es casual, digamos, que ese imaginario esté invisibilizado, porque o casualidad estamos hablando de una zona de baja demografía, de una zona que históricamente La Pampa como provincia ha desatendido, porque se ha dedicado a desarrollar una franja este y ha desatendido toda una gran franja oeste de la provincia.
Entonces, sí, no están en equilibrio y no se está, digamos, escuchando o por lo menos dando voz a los afectados directos por la falta de agua. Bueno, y muchas gracias, y tenemos una última pregunta para Natalia. Hacía falta una abogada en nuestros ciclos de charla y alguien que hable más de lo social aparentemente, porque nos preguntan mucho sobre esto. Y una consulta, dice, en relación al reclamo que se hace sobre el acceso al agua, la violación de los derechos humanos, ¿alguien tiene más información? Y paso mail. Natalia, ¿tiene más información? Te paso. Sí. Se te está escuchando muy mal por algún motivo, me parece que tu micrófono o algo. Claro, me parece que si no lo tocas es mejor. A ver, ¿ahí se escucha mejor? Ahí escuchamos bien y fluido, sí. Bien, entonces lo dejo ahí. ¿Pudieron escuchar la pregunta de Matías Ángulo? No. No, repetila, por favor. Bien. Sí, en relación al reclamo que se hace sobre el acceso al agua como violación de los derechos humanos, si tienen más información, y deja su mail. Hay más información al respecto que te voy a pasar el mail de esa persona. Bueno. Podés pasar. Acá, en relación a esa pregunta, este libro de Juan Carlos Escobena se llama El caso del río Atuel desde la perspectiva de los derechos humanos. Es muy, muy interesante. Creo, no sé, Natalia, vos capaz que sabrás que fue un documento presentado en alguna instancia, no sé si ante la Corte Interamericana del Agua, y no me acuerdo muy bien. El Tribunal Latinoamericano del Agua. Sí, me parece que sí, pero no estoy del todo seguro. Pero bueno, lo recordamos y... Que nos dejen correo electrónico y por ahí le podemos contestar por correo electrónico más en extenso la pregunta. Bueno, él ya dejó su correo acá, así que después te lo estamos pasando. Bueno. Bueno, no tenemos por el momento más preguntas, pero algo que me parecería muy interesante hacer es, si quieren entre ustedes hacerse preguntas que les parezcan debido a la diferencia entre las miradas de investigación que hay dentro de los disertantes. Quizás alguien tiene alguna pregunta más de lo que es hidrológico, de lo que es histórico, entonces pueden hacérsela entre ustedes, sean libres. Yo le quiero hacer una pregunta a Ramiro, y es, ¿cuáles son, o que vuelva a decir cuáles son los objetivos de su trabajo? Porque por los flyers de promoción de este encuentro, vos, Ramiro, hablas de ideas. ¿Cuáles son las ideas? Bueno, y mencionaste también los medios de comunicación. ¿Cuál es tu objetivo? Y si tenés alguna hipótesis, barajás alguna hipótesis respecto a estas ideas. Sí, en realidad, digamos, el objetivo de mi investigación tiene que ver bien, digamos, con lo que es la hidrología superficial, ¿no? Dura, digamos, si se quiere. Es decir, una investigación técnica dentro de la rama de las ciencias naturales. No abarajo ningún tipo de perspectiva, ni política, ni social, ni nada por el estilo, sino que tiene que ver con generar herramientas que permitan la cuantificación fundamental más precisa de los caudales necesarios para recomponer el sistema bajo distintos escenarios que se han dado y de escenarios posibles también. Pero justamente en el estudio de las características técnicas del sistema y viendo la información que circula muchas veces con respecto a cuestiones hidrológicas, es que en mi exposición yo me centré en, si se quieren, mitos que se tienen acerca del funcionamiento hidrológico del sistema, ¿no? Que bueno, obviamente no quiero decir que nuestra ciencia es netamente objetiva, porque yo no soy de esa idea, pero de alguna forma intentamos como atenernos a los datos concretos. Por eso es que hablé de cómo eran los procesos hidrológicos que dan lugar a que el río Atuel empiece a escurrir. Recién me acaban de mandar una foto fresquita, digamos, no sé si será de
de esta tarde. A ver, vamos a ver si se puede ver. ¿Se llega a ver algo? Sí. Bueno, este es el río Atuel ingresando ahora con 0.1 metro cúbico por segundo, algo así como 100 litros o una cosa así. Muy, muy poco. Y bueno, y por eso es que me centré en ciertos aspectos para desmitificar, digamos, algunas cosas de que se dicen del río. Y claro, como el río no se lo ha visto corriendo, mucha gente, digamos, solamente son los recuerdos. Decía, el brazo este venía por acá, el brazo este en tal año. Y después cuando nosotros vemos con una imagen satelital, tenemos el dato concreto de si efectivamente corrió por ese brazo o no corrió, por cuánto tiempo lo hizo, etcétera, etcétera. Yo les quería hacer una pregunta a todos, que es una pregunta que me han hecho a mí en distintos ámbitos, que es cuáles son sus puntos de vista con respecto al futuro de este conflicto. Si lo ven desde una, digamos, con cierto pesimismo, con cierto optimismo, si lo ven como algo muy variable. En fin, les dejo las preguntas a ustedes. Bueno, mientras está el silencio y piensan, hay una pregunta para Leti. Antonella le pregunta a Leti, metodológicamente, ¿cómo vas a abordar la tenencia o aparcería precaria de tierras? O lo que se puede llamar posesión uso dueño. ¿Podés repetir la pregunta, Flor? Porque en una parte se cortó. Metodológicamente, ¿cómo vas a abordar el tema de la tenencia o aparcería precaria de tierras? Perfecto. Bueno, hasta el momento lo que he realizado fue un relevamiento, un procesamiento de datos estadísticos provenientes de censos agropecuarios nacionales, también de estadísticas provinciales que refieren en concreto, ya sea cantidad de explotaciones o cantidad de hectáreas bajo un régimen de tenencia en particular. Desde ya que esa generalidad que ofrecen los censos se pierde de vista las particularidades o lo que pasa con los distintos actores. Por ende, el paso que estoy en este momento, por el momento hay que ver cuándo se pueden reabrir los distintos repositorios, es consultar distintos legajos, ya sea del llamado Fondo Tierras del Archivo Histórico Provincial, donde son casos donde ya sea por reclamos de tierras o por pedidos al gobierno nacional en su momento o posteriormente al gobierno provincial, para solicitar la tenencia de la tierra o la ocupación precaria. También hay otros repositorios similares, los cuales en este momento estoy tratando de ver de qué modo poder acceder con las autoridades correspondientes. Pero eso sería, por un lado, procesamiento de datos estadísticos y por el otro, indagar legajos que refieran a casos en particular. Que ahí hay todo un desafío metodológico de por medio de acuerdo a qué escala utilizar. Bueno, muchísimas gracias. ¿Sí? Creería que sí. No es mi área, pero espero que Antonella haya entendido. Ahora sí, si quieren hacer este debate que había propuesto Ramiro recién, ¿podés repetir, Ramiro, que habías preguntado? No, quería saber cuál era su perspectiva de acá a futuro con respecto al conflicto. ¿Qué creen que pueda llegar a pasar? En fin, ¿qué mirada tienen sobre eso, digamos? Bueno, yo particularmente opino que si la CIAI logra, como comité interjurisdiccional, me parece que es el ámbito natural y el ámbito donde debería poder resolverse el conflicto, pero por ahí no la CIAI vista solo como integrada solo por los representantes de la política o del espacio político de cada una de los estados provinciales, sino también ampliado con otros actores, ¿sí? Para que puedan aportar sus miradas, su experiencia y puedan lograr llegar a un consenso, ¿sí? Porque en realidad el conflicto, a lo que hay que apuntar en más del conflicto lleva tantísimos años, es a la búsqueda de consenso, ¿sí? Porque
no creo que nadie, ni desde el lado del pampeano, ni desde el lado mendocino, ni desde el Estado Nacional, crea que es lógico o es productivo, beneficioso para alguien que el ambiente se esté degradando de la manera que se está degradando por el atuel. La desertificación que se ha producido en toda esta zona en tantas décadas del corte, me parece que es la muestra clara de que no creo que nadie esté de acuerdo o conforme con esta situación. Por eso me parece que en la CIAI sería conveniente aportar las miradas de otros actores que son tan importantes como los actores políticos. Creo que de esa manera por ahí se podría llegar a lograr consensos o acuerdos que acerquen a las partes y podamos, aunque sea, comenzar, como decía Andrea. Es cierto que si el atuel mañana empieza o empieza a recibir al lado de la Pampa, del territorio pampeano, perdón, el caudal que la Pampa exige, no se va a recomponer de un día para el otro, pero sí que trabajen todos los actores en forma planificada y conjunta a futuro para lograr comenzar a recomponer ese ambiente, a lograr a que porque, el desarrollo puede darse únicamente con agua. Eso es, creo que, una premisa que no podemos obviar. Entonces, si se logra eso, va a ser como el puntapié inicial para que pueda comenzar a resolverse de alguna manera el conflicto. ¿Sí? No totalmente, pero sí que empiecen a dar sus primeros pasos en ese sentido. Andrea, no sé si, ya que te tenemos ahí en pantalla también, ¿qué opinas vos? No, pensé que iba a hablar Alexis. Pero estaba esperando. Hagan piedra, papel o tijera. Bueno, arranco yo entonces. Mira, yo daría una respuesta múltiple. Yo creo que obviamente no podemos hacer futurología, y entonces tenemos que contemplar qué es lo que ha habido hasta ahora. Fíjate que nosotros estamos hablando de Mendoza. Mendoza tiene una cultura del agua desde hace más que un siglo, mucho más que un siglo. Tenemos una impronta, digamos, de desarrollo, de construcción de la nación, sustentada en lo que es el desarrollo y el progreso. De pensar los recursos naturales desde el punto de vista de su utilidad, o sea, como recursos, sino como lo que son bienes naturales. Por otra parte, tenemos un cambio climático, que bueno, que estamos viendo en este momento precisas consecuencias de la pandemia, que tiene mucho que ver con el cambio climático y lo que ese cambio climático genera sobre la naturaleza y entre esas cosas lo que ocurre, por ejemplo, con los regímenes nibios, y que eso hace que los ríos y los cursos de río hoy en día tengan menos caudal. Eso lo debe haber estudiado muy bien Ramiro. Entonces, bueno, por supuesto que no podemos prever, más allá de que se solucione un conflicto desde el punto de vista jurídico, que la naturaleza vaya a respondernos, y porque mañana Mendoza decide alargar agua, va a haber agua suficiente para todos. Aunque la hubiera, hay todo un desarrollo social y cultural, por ejemplo, en Mendoza, basado en lo que es el riego, la productividad, el desarrollo de sus oasis productivos, que no vas a lograr por una sentencia de la Corte que mañana se transforme. De hecho, está hablando estos días, Mendoza largó la disparatada idea de ser separarse del país. Entonces, estos disparates emitidos por un político que está justamente de campaña en este momento porque quiere ser senador, Cornejo, no son dichos al azar. O sea, más allá de que a veces los políticos dicen cosas al azar y no asumen las consecuencias de sus dichos, tienen otras personas que piensan como ellos, digamos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y cierro para dar paso a Alexis. Yo no soy muy optimista con que la resolución de un conflicto desde el punto de vista jurídico vaya a solucionar un conflicto ambiental que tiene otras aristas. Porque además la cuestión ambiental a la política pública en general no le interesa. O sea, cuando acá decimos, Natalia muy bien dice que se precisa dar lugar a la voz de otros actores, es porque no se la está dando.
sea, sí, la Corte Suprema aceptó los caminos del tribunal y dio paso para algunos, pero había una lista de 20 y pico y hablaron 3. Se incorporaron las documentaciones de lo que proponían, pero quiero decir con esto que la política pública tampoco atiende a esa diversidad de votos. Y aunque la tuviera en cuenta, la política sola por sí misma no va a transformar, por ejemplo, una cultura instituida a lo largo de más de varios cientos de años. Entonces, bueno, no es tan sencillo, no es tan sencillo. Hay que atender a todos esos factores. Bueno, sí. Bueno, en mi caso, mi opinión va de la mano con lo que señala Andrea. Justamente, acá hay cuestiones más profundas e incluso históricas que hace difícil que en el corto plazo se encuentre una solución respecto a la problemática, e incluso si lo hubiera desde lo jurídico, hay que ver desde qué lugar o desde qué posibilidades se puede dar efectivamente una solución concreta en la práctica. Siempre en distintos estudios vemos que una cosa es lo jurídico, es decir, las normativas o lo que se establece por jurisprudencia, pero de ahí a la práctica puede estar ya sea muchísimos conflictos entre distintos actores, por muchísimos intereses implicados, y por el otro, cuál es el resultado, de qué modo se alcanza ese objetivo. Ahora bien, también como dijo Andrea, tenemos de por medio las consecuencias que están a la vista del cambio climático, que cada vez es más preocupante, por más que haya voces que intenten señalar que es una conspiración de andar a saber qué sector, pero en realidad es una realidad que estamos enfrentando, y eso también afecta a una solución concreta para un derecho humano como es el agua. Igualmente, a pesar de esta visión un tanto pesimista que tengo, también apuesto a nuevos grupos que van apareciendo de demanda activa, de demanda política, social, de distintos movimientos por la lucha de este derecho. Creo que no tenemos que olvidar ese punto en particular, y sobre todo las generaciones que por ahí estamos tomando conciencia sobre los desafíos que implica el cambio climático y cómo lo vivimos más cercanamente. En este caso estamos hablando del oeste, quizás por ahí en lo personal lo digo porque tengo familiares antepasados que son del oeste, más del lado del Curacó, y por eso el haber, ya esto lo estoy personalizando, disculpen, el hecho de también estar en contacto con personas que sufrieron la carencia del agua, que se tuvieron que ir, dejar toda una vida detrás, sin duda uno lo hace reflexionar, siendo que no viví ese momento, y como también debe pasar con muchas generaciones actuales que, ya sea por las consecuencias de la minería a cielo abierto o en este caso tan crítico como el río Atuel y lo que podría pasar en el Colorado, es de tener en consideración. Así que por un lado tengo una visión un tanto pesimista, si se quiere, pero optimista por el otro lado. Bueno, muchas gracias. Tenemos 2 preguntas más y con eso ya cerraríamos. La primera pregunta es de Liliana Campos, que es para todos la pregunta, así que la van a tener que responder los 4, que es si la cuestión es el hombre adaptado al ambiente natural o viceversa. No bueno, se peleen por responder. Yo creo que esa dicotomía estuvo vigente y con fundamento durante mucho tiempo, yo así lo veo, pero que hoy, digamos, ya en las últimas décadas, sobre todo el avance de la tecnología, nos está dando herramientas para saldar esas tensiones. Hoy se ven casos de implementación en la gestión de los ambientes, de las sociedades, de la conservación de las áreas naturales, que son bastante armónicas dentro de todo entre el hombre y la naturaleza, y que plantean una visión más holística
en donde el ser humano ya no es una parte aislada, digamos, y otra parte aislada es la naturaleza, sino que el medio ambiente es justamente la relación que surge entre ambos. Ahora recuerdo, por decir algo, a un autor que es muy importante en lo que es historia ecológica, sobre todo de Latinoamérica y de Argentina, que es Brailovsky, que justamente él ya hace prácticamente 15 años con su obra Memoria Verde planteaba un poco esto, ¿no? Y hacía un revisionismo histórico de todas esas tensiones que se dan entre el hombre y la naturaleza. Y yo creo que si se ponen, digamos, las voluntades a favor, se empiezan a encontrar muchas respuestas. En el caso en particular de Río Atuel, un poco aportando también a lo que antes decíamos, es que no solamente hay voces, digamos, que están acalladas, que no tienen espacio, tanto dentro de La Pampa como también dentro de Mendoza. Hay hoy por hoy muchas asambleas mendocinas que están luchando por los derechos al agua y consideran los derechos pampeanos sobre el río Atuel, sino que también hay muchas voces inconexas. Y, por ejemplo, una de las voces a los que yo hago el llamado es justamente a las voces de la academia, ¿no? Inconexas entre ambas provincias. Nosotros estudiamos la cuenca y de alguna manera nos limitamos nuestra área de estudio, no solamente por cuestiones metodológicas, ¿no? Porque uno no puede salir a mostrear desde la cordillera hasta acá, pero, por ejemplo, tampoco hay estudios entre universidades o centros de investigación que engloben a la cuenca como área integral y que permitan, por ejemplo, simulaciones del área de riego, conjuntamente con simulaciones de la zona de humedales, conjuntamente con lo que sucede en la alta cuenca, con proyecciones que involucren escenarios, por ejemplo, de cambio climático. Así que, bueno, eso también es como un llamado, eso es algo en lo que nosotros creemos mucho desde hidrología aplicada pampeana, que la ciencia tiene que ser con compromiso social, ¿no? Y bueno, esa es mi respuesta. Si quieren hago otra pregunta o si quieren responder hacia esa también. Sí, yo coincido con Ramiro con respecto a la integración hombre-naturaleza. Creo que ya no es una dicotomía, no se la puede pensar así, pero lamentablemente se la sigue dividiendo. Y con respecto a esto último que vos decís, Ramiro, yo también estoy de acuerdo con que no hay ciencia posible si no hay compromiso social. Y hay un grupo de investigadores de la Universidad de Cuyo con los que he estado en contacto, que yo creo que sí estudian y han estudiado las cuencas, no solo de Mendoza, sino también de la provincia de toda la cuenca del desaguadero Salado Chailocú. Facundo Rojas, Lucrecia Wagner, Facundo Martín, Paula Museta, son todos investigadores de la Universidad de Cuyo que tienen una mirada como la que estamos, digamos, de alguna manera, o sobre la que nos posicionamos nosotros, una mirada que observa las distintas voces de los distintos actores sociales. Sí es cierto que no han habido trabajos integrados desde las universidades, sino desde grupos políticos. Pero bueno, eso también entra en el juego de la política, porque las universidades como la de La Pampa o la de la Universidad de Cuyo están trabajando como consultoras para los gobiernos provinciales de cada uno. Entonces, difícilmente vaya a salir de la universidad como institución, pero sí con investigadores de CONICET, investigadores con proyectos particulares. Hay un trabajo también de Liliana Barbosa, que trabajó la integración de la población de Mendoza con La Pampa, mirando las escalas nacional, provincial y local de disputa, digamos, trabajando un poquito también la cuestión de representación social. Y creo que también ya están habiendo bastantes investigaciones sobre el portezuelo del viento, en esta línea de indagatoria. No digo mucho, pero por lo menos 2 trabajos ya vi. Pero bueno, fíjate que no están siendo visibles, justamente. no son los que más trascienden. Tenemos un comentario de Castro que nos dice que hay un problema con la falta de predisposición por parte de Mendoza a ceder porque consideran que el agua les pertenece porque las nacientes están en esta provincia y es parte de su imaginario. No es una pregunta, es un comentario, pero bueno, creo que está
a vos. No, escuché solamente la palabra imaginario. Si querés lo leo yo, Por Flor, favor. porque te están dando mal el micrófono. Dice Moni Castro, hay un problema con la falta de predisposición por parte de Mendoza a ceder, porque considera que el agua les pertenece porque los nacientes están en su provincia. Es parte de su imaginario. Sí, sí, hoy se alusión a que dentro de lo que son los imaginarios dominantes, el imaginario dominante mayor sería el imaginario de la cultura del agua de Mendoza. Es un imaginario muy fuerte y que, como vos bien dijiste recién, Ramiro, no es la voz de todos los pobladores, porque dentro de lo que es Mendoza y sus oasis, hay una población enorme que queda excluida de los beneficios de esos oasis. Población que no queda incluida ni dentro del oasis o dentro del oasis queda excluida porque ellos tienen un sistema de derechos de agua por el cual vos tenés que pagar, es un agua privatizada, digamos. Y tampoco es lo mismo el oasis del Valle de Uco que el oasis de la zona de los Mugiles, porque hay diferencias, digo, en cuanto bueno, no solamente a provisión de agua de los distintos ríos, sino si pensamos de los Mugiles para abajo, zona de San Rafael, zona de General Alvear, ellos también tienen problemas de acceso al agua. Entonces, sí, digo, ¿qué quiero decir con esto? Que no podemos generalizar, no podemos decir todos los mendocinos piensan que el agua les pertenece. Es fuerte la cultura del agua y el imaginario de la cultura del agua, pero es un imaginario que se construye también, al igual que la Pampa, con políticas a partir de un desarrollo productivo mediante los oasis, a partir de una, digamos, de intención de colonizar y de conquistar el desierto, que ellos también están en una franja área, lo cual, digo, no es generalizable decir que todos piensan lo mismo, pero sí que hay un imaginario dominante de la cultura del agua muy fuerte que impera sobre todo en quienes tienen la capacidad de controlar o de tomar decisiones públicas como son los gobiernos. Bueno, muchas gracias a todas las personas que estuvieron viendo, que estuvieron comentando, que nos estuvieron acompañando en esta plataforma de YouTube vivo y también haciendo preguntas por Facebook. También muchísimas gracias a los disertantes por su tiempo, por su pasión, por sus investigaciones, por poder ser claros en todo lo que dijeron. La verdad que muy buenas las disertaciones, gracias. Los invitamos a que le den me gusta a nuestra página de Facebook, HAP, Hidrología Aplicada Pampeana. También tenemos Instagram y bueno, tenemos YouTube. En el canal de YouTube, a partir de ahora vamos a tener que hacer los videos en vivo y además tenemos algún contenido audiovisual. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias y ¿quieren decir algo más? No, nada más, realmente hacerle también la aclaración a todos los que nos están viendo que cualquier pregunta que tengan referida a este tema o a algunos otros temas relacionados a recursos hídricos, nos los pueden hacer. Si tienen preguntas para algunos de los disertantes, ya sea para Natalia, para Andrea o para Alexis, también nos las pueden transmitir a nosotros y nosotros se las transmitimos a ellos. Y bueno, muchas gracias Alexis, Natalia, Andrea por aceptar esta invitación. Espero que hayan estado cómodos y la hayan pasado bien. Así que bueno, nos vemos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. De nada. Bien. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.